El fin del mundo no empezará con fuego, empezará con una montaña. No es la más alta del Himalaya, ni la más letal, ni la más fotografiada. Y sin embargo, pocas elevaciones en la Tierra concentran tanta reverencia, tanta prohibición y tanto miedo simbólico como Kailasa, en el oeste del Tíbet. Se alza a unos 6.638 metros, en una región sagrada para hinduistas, budistas, jainas y practicantes del Bon. No se la trata como una cima para conquistar, sino como una frontera que no debería tocarse. Por eso, mientras otras montañas se miden por rutas, campamentos y banderas, Kailasa se mide por silencios. Y ahí empieza lo extraño. Porque cuando una civilización decide que una montaña no debe ser pisada, está diciendo algo muy concreto. Aquí arriba no hay solo roca. Aquí arriba hay sentido. La peregrinación alrededor de Kailasa, la Kora o Parikrama, no consiste en subirla, sino en rodearla. Son unos 50 kilómetros de circuito, normalmente en 3 días, girando en sentido horario para budistas e hinduistas, y en sentido contrario para jainas y bonpos. Fíjate en la lógica. El objetivo no es llegar a la cumbre, sino entrar en órbita, como si la montaña fuera menos un lugar que un eje, como si acercarse demasiado fuera una forma de violencia. Esa idea no nació por capricho. En torno a Kailasa nacen, o al menos se identifican en su región inmediata, los sistemas de 4 grandes ríos de Asia, el Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali, afluente del Ganges. Millones de personas, desde hace siglos, han visto en esa geografía una prueba material de que el monte no es solo un accidente del paisaje, sino una especie de corazón mineral. No es casual que tantas tradiciones lo traten como centro del mundo. Cuando una montaña parece repartir el agua en 4 direcciones, la imaginación humana no ve geología, ve diseño. Para el hinduismo, Kailasa es la morada de Shiva, el dios que destruye para volver posible la renovación. Para el budismo tibetano, se asocia al monte Meru, el eje cosmológico, y también al mandala de Chakrasambhara. Para el Bon, está ligado a antiguas deidades celestes y al viejo reino de Changchung. Para el jainismo, se vincula con el lugar de liberación del primer Tirthankara. 4 tradiciones, 4 lenguajes, una misma intuición. Ahí hay una bisagra entre mundos. Y cuando varias religiones, que no coinciden en casi nada, coinciden en el carácter cósmico de un sitio, lo mínimo es prestar atención. Ahora bien, una montaña sagrada no basta para hablar del fin del mundo. Hace falta algo más inquietante. Una tradición que no solo adore el lugar, sino que lo conecte con el tiempo final. Y eso es precisamente lo que aparece cuando uno se acerca a los monjes, lamas y guardianes de la tradición de Kalachakra, la rueda del tiempo. Porque para ellos, el final no es un estallido repentino, ni una película barata con cielos verdes y trompetas digitales. Es un proceso, un desgaste, una corrupción larga. El mundo no termina cuando explota, termina cuando ya no reconoce su propio centro. Antes de entrar en la profecía, hay que pasar por una puerta vieja, la leyenda de Milarepa. La tradición tibetana cuenta que Milarepa, el gran yogi, compitió en poder espiritual con Naro Bonchung, representante del Bon, por el dominio simbólico de Kailasa. La historia tiene versiones distintas, pero el núcleo permanece. Ambos intentaron demostrar quién podía alcanzar la cima, y Milarepa venció, no escalando como un alpinista, sino ascendiendo sobre los rayos del sol. ¿Suena imposible? Claro, pero ese es justamente el punto. La leyenda no habla de técnica, habla de pureza. No dice, nadie sube. Dice algo peor. Solo sube quien ya no pertenece del todo a este mundo. Y aquí viene la frase que muchos pasan por alto. En relatos recogidos por viajeros y cronistas de la zona,
aparece una idea repetida. Solo un ser completamente libre de pecado podría llegar arriba. O dicho de otro modo, el monte no se resiste por su hielo, sino por su naturaleza. No es Everest con mejor departamento de prensa, es un umbral. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? Si Kailasa es tratado como un límite ontológico, entonces los monjes no lo custodian solo por devoción. Lo custodian porque cruzar cierto límite cambia la categoría de la realidad. Esa mentalidad enlaza con Kalachakra. En la tradición budista, el origen de estas enseñanzas se remonta a un episodio en el que Buda transmite el Tantra a un rey de Shambhala, Suchandra, y desde allí la enseñanza es preservada por una línea de reyes y maestros. La propia oficina del Dalai Lama resume esa genealogía. Shambhala no aparece como una fantasía moderna, sino como el depósito de un conocimiento sobre tiempo, poder interior y transformación espiritual que luego pasa a India y al Tíbet. Dicho de forma sencilla, si quieres entender qué creen algunos monjes sobre el final de una era, no tienes que empezar por Internet. Tienes que empezar por la rueda del tiempo. Y la rueda del tiempo trae malas noticias. Los textos resumidos por especialistas del propio ámbito budista señalan que el Kalachakra advierte sobre una era de decadencia, conflicto y presión sobre el Dharma, culminando en una gran confrontación liderada por un rey de Shambhala. En algunas formulaciones tradicionales, ese soberano final aparece como el 25º Kalki o Rudra Chakrin, y su victoria no destruye simplemente a un enemigo, inaugura un nuevo ciclo. O sea, el fin del mundo no es aniquilación absoluta, es el fin de un orden corrupto y el nacimiento doloroso de otro. Apocalipsis, sí, pero entendido como reinicio más que como apagón definitivo. Ahora frena un segundo, porque aquí mucha gente se equivoca. Cuando esos textos hablan de invasores, bárbaros y guerra final, no conviene leerlos como si fueran un tuit delirante escrito ayer. Los estudiosos del Kalachakra explican que buena parte de esa imaginería refleja el contexto histórico medieval en el que comunidades budistas respondían a presiones geopolíticas reales, incluidas las expansiones islámicas en el subcontinente y Asia Central. Es decir, la profecía tiene una capa histórica concreta, pero eso no la vuelve irrelevante, la vuelve más peligrosa, porque demuestra que las tradiciones apocalípticas no nacen del vacío, nacen cuando una cultura siente que el mundo conocido se rompe. Entonces, ¿qué saben los monjes de Kailasa sobre el fin del mundo? Saben, antes que nada, que el final no cae del cielo como una piedra, se cocina en la mente humana. Kalachakra no habla solo de historia externa, habla también de respiración, cuerpo, ciclos internos y correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos. El sistema distingue entre ciclos externos, internos y alternativos, el tiempo del universo, el tiempo del cuerpo y el camino para liberarse de ambos. Dicho sin jerga, el colapso afuera tiene eco adentro. Si el hombre pierde el ritmo, el mundo pierde la forma. Y si esto te suena demasiado poético, recuerda que precisamente esa unión entre cosmos y mente es el corazón de la doctrina. Por eso, cuando algunos lamas hablan del tiempo oscuro, no siempre están señalando una fecha, están señalando síntomas: codicia sin límite, violencia legitimada, élites que gobiernan sin sabiduría, conocimiento técnico sin disciplina interior. ¿Te suena moderno? Claro que sí. Ese es el golpe más incómodo de todo esto. La profecía no asusta porque describa monstruos imposibles. Asusta porque describe un mundo que ya se parece demasiado al nuestro. En varias presentaciones contemporáneas de la tradición de Shambhala, se resume justo así. La era final llega cuando la guerra y la avidez vacían la vida de centro espiritual, y solo entonces puede empezar otra cosa. Y aquí, Kailasa
vuelve a ponerse en medio. Porque, aunque Shambhala no sea para todos un lugar localizable en un mapa, la tradición budista sí permite entenderla como una realidad que no pertenece del todo a nuestra dimensión ordinaria, o como una tierra pura accesible solo bajo ciertas condiciones espirituales. Algunos museos tibetanos la describen como un reino oculto, gobernado por reyes iluminados. Comentaristas del Kalachakra aclaran que no es un país que puedas encontrar con un dron y un GPS. Eso cambia por completo la pregunta. Ya no se trata de ¿dónde está Shambhala? La pregunta correcta es ¿desde qué estado de conciencia se entra? Y si el acceso depende del estado interior, entonces los monjes no custodian un secreto geográfico, custodian un criterio. Ahí es donde la cosa se vuelve casi insoportable. Porque, en ese marco, el fin del mundo no sería la explosión del planeta, sino la clausura del acceso. Un mundo puede seguir funcionando, comerciando, votando, produciendo pantallas, vendiendo comida rápida y enviando satélites al cielo, y aún así, haber terminado espiritualmente, exteriormente vivo, interiormente sellado. Los monjes de la órbita de Kailasa no temen solo una guerra, temen la pérdida de la posibilidad humana, temen un punto en el que la civilización siga respirando, pero ya no pueda recordar para qué existe, y por eso guardan silencio. No porque tengan una fecha escrita en una cueva con tinta roja, no porque esperen mañana un cometa con cara de demonio. Guardan silencio porque, dentro de esta visión, revelar el final no sirve de nada si el oyente sigue siendo el mismo. ¿De qué te sirve saber que el mundo entra en su fase terminal si continúas alimentando exactamente aquello que lo destruye? Es como entregarle un diagnóstico mortal a alguien que sigue brindando con el veneno. Pero hay algo todavía más perturbador. En los bordes de Kailasa, alrededor de esa montaña que nadie debe conquistar, sobreviven no solo doctrinas y peregrinaciones, sino rumores de rutas ocultas, guardianes, valles que no aparecen dos veces igual y conocimientos reservados para quienes ya rompieron con la percepción común. Eso ya no pertenece del todo a la teología, tampoco a la historia. Y es allí, justo allí, donde empieza la parte que casi nunca se cuenta. No estaban esperando el final del mundo en la cima, lo estaban rastreando en los márgenes, porque alrededor de Kailasa no solo existe una montaña, existe una geografía mental, un anillo de relatos, advertencias, rutas rituales y zonas de silencio donde la gente del lugar, durante siglos, ha hablado menos de destrucción y más de ocultamiento. Y eso cambia todo. El error occidental más común es imaginar el apocalipsis como una explosión visible. Para muchas tradiciones del Himalaya, la señal más grave no es que algo aparezca, sino que algo desaparezca. No una ciudad, no un reino, la capacidad de ver. Por eso aparecen los valles ocultos, los Beyul, refugios sagrados escondidos entre montañas, descritos en la tradición tibetana como lugares preparados para tiempos de decadencia extrema. No eran simples escondites de piedra, eran reservas de sentido, espacios donde la enseñanza sobreviviría cuando afuera el mundo se volviera demasiado ruidoso, demasiado violento, demasiado ciego para reconocerla. Según esas creencias, maestros como Padmasambhava habrían consagrado ciertos territorios para que solo pudieran hallarlos quienes estuvieran kármicamente preparados. ¿Te das cuenta de lo inquietante que es eso? No hablamos de un refugio militar. Hablamos de una realidad que se repliega cuando la humanidad pierde la llave interior. Y aquí empieza a dibujarse la sospecha más oscura de todas. Quizá los monjes ligados a la esfera espiritual de Kailasa no creen que el fin llegue como castigo, sino como separación. El mundo ordinario seguiría funcionando, pero los lugares de conexión se retirarían. Los signos sagrados dejarían de responder. Los símbolos se volverían decoración.
Los textos continuarían impresos, las ceremonias seguirían ejecutándose, los peregrinos continuarían caminando, pero la corriente viva ya no circularía por debajo. Sería una religión con cuerpo y sin pulso, una civilización con memoria, pero sin acceso. Eso explicaría por qué, en tantos relatos de viajeros, hay una sensación incómoda al rodear Kailasa. No siempre miedo, algo más difícil de describir, como si el paisaje no fuera indiferente, como si observara, como si obligara a cada persona a escuchar el ruido interno que trae desde lejos. Hay quienes hablan de agotamiento extremo, de alteraciones de la percepción, de sueños particularmente intensos, de sincronías extrañas, de una conciencia del tiempo que se vuelve viscosa, casi circular. El escéptico dirá: altura, hipoxia, frío, sugestión. Y sí, claro, eso existe. Pero incluso si lo explicas fisiológicamente, queda algo vivo. ¿Por qué tantos lugares sagrados del planeta, separados por océanos y culturas, terminan asociados con experiencias de desajuste temporal y revelación? Tal vez porque el ser humano reconoce ciertos paisajes como espejos brutales. Kailasa sería uno de los más perfectos. Ahora entra un personaje que rara vez aparece en versiones simplificadas del tema: el revelador de tesoros, el Tertón. En la tradición tibetana existen enseñanzas llamadas terma, tesoros espirituales ocultados para ser descubiertos siglos después, cuando el tiempo estuviera maduro. Algunos se ocultaron en rocas, lagos, cavernas o monasterios. Otros, según la tradición, se ocultaron en la propia mente de futuros descubridores. Piensa en la lógica detrás de eso. El conocimiento decisivo no se entrega de una vez. Se siembra en la historia y se activa cuando la época empieza a enfermar. Como si los sabios del pasado hubieran asumido que el futuro olvidaría lo esencial y, por tanto, diseñaron una medicina de liberación retardada. ¿Y qué sucede si aplicas esa lógica a la idea del fin del mundo? Sucede algo peligrosísimo. El apocalipsis ya no sería solo una catástrofe, sino una fase prevista, una estación de deterioro para la cual algunos remedios fueron guardados con antelación. Eso significa que los monjes no serían simples testigos del colapso. Serían, en cierto modo, los portadores fragmentarios del manual de emergencia. No un manual técnico para salvar edificios, sino algo más difícil. Instrucciones para que la mente no se desintegre cuando todo lo demás empiece a hacerlo. Pero el problema con los manuales sagrados es que nunca hablan el idioma de los impacientes. La modernidad quiere coordenadas, fechas, nombres, mapas, amenazas cuantificables. Quiere saber si el peligro viene del cielo, del subsuelo, de la inteligencia artificial, de una guerra nuclear, de un virus, de una anomalía magnética, de un colapso financiero o de un meteorito. Y las tradiciones de Kailasa contestan con algo casi ofensivo para nuestra mente contemporánea. El peligro viene de una humanidad que rompe el pacto entre realidad exterior e interior. En otras palabras, el desastre visible es la consecuencia. La causa es un desorden más íntimo. Primero se pervierte la visión, después cae el mundo. Eso encaja con otra obsesión de los monasterios himalayos, la disciplina de la percepción. No basta con creer. Hay que ver bien. Hay que entrenar la mente, ordenar la respiración, estabilizar la atención, reconocer los impulsos antes de que se conviertan en actos. Suena espiritual, sí, pero también terriblemente práctico. Una sociedad puede ser destruida por armas, desde luego. También puede ser destruida por gente incapaz de distinguir una necesidad de una compulsión. Incapaz de gobernar deseo, ira y miedo. Incapaz de soportar silencio. Entonces, cuando algunos monjes hablan de edades degeneradas, están describiendo algo más preciso de lo que parece. Un mundo donde la tecnología acelera al ser humano más allá de su madurez moral. Y ahí surge una imagen recurrente
en las leyendas de alta montaña. Los guardianes no humanos. Conviene decirlo con cuidado. No estamos hablando de zoología aceptada ni de informes científicos sólidos. Estamos entrando en el territorio de las creencias, relatos rituales y testimonios ambiguos. Pero esas narraciones importan, porque revelan cómo una cultura imagina la frontera entre el orden y el caos. En torno a los espacios sagrados del Himalaya aparecen dakinis, protectores airados, nagas asociados a aguas poderosas, seres de nieve, mensajeros invisibles, jinetes del viento, e incluso criaturas luminosas que guían o confunden a los viajeros según su estado interno. Para una mente moderna, eso suena a mito. Para la tradición, mito no significa mentira. Significa una verdad expresada en lenguaje que resiste el desgaste del tiempo. Piénsalo un instante. Cuando se dice que ciertos valles están protegidos por guardianes que desorientan al impuro, tal vez no se está afirmando que una criatura con garras salga detrás de una roca a gruñir. Tal vez se está diciendo que hay lugares donde el propio desorden mental te expulsa, donde la codicia te hace perder el camino, donde la arrogancia te ciega, donde el miedo fabrica presencias. Y aún así, incluso con esa lectura simbólica, el efecto sigue siendo brutal. El acceso a lo salvador no depende de fuerza, sino de correspondencia interior. Eso explicaría otra vieja insistencia relacionada con Kailasa, la idea de que nadie la conquista. Ni siquiera la palabra encaja. Conquistar pertenece al vocabulario de los imperios, de los mercados, del deporte extremo. Kailasa opera en otro registro. Si intentas tratarla como objeto, ya has fracasado. Por eso su inaccesibilidad es tan elocuente. No porque un alpinista carezca de capacidad física, sino porque la montaña niega la lógica misma de la conquista. Y en una época donde casi todo es traducido a rendimiento, extracción y victoria visible, esa negativa tiene un filo profético. Es una enmienda al proyecto entero de la civilización moderna. Tal vez por eso, tantos relatos sobre el fin de los tiempos en el entorno budista y tibetano no se centran en la destrucción material del planeta, se centran en la pérdida del orden correcto. En sánscrito y en tibetano, esa idea aparece una y otra vez bajo distintas formas: armonía, ley, enseñanza, equilibrio, transmisión. El colapso comienza cuando la cadena se rompe, cuando el alumno ya no puede escuchar, cuando el maestro ya no puede hablar sin ser reducido a espectáculo, cuando el ritual pierde su función de transformación y se convierte en teatro vacío. Entonces, la era oscura ya no es una metáfora, es una civilización iluminada por pantallas y vaciada de dirección. Y aquí entra Shambhala con toda su ambigüedad. Durante mucho tiempo, en la imaginación popular, Shambhala fue tratada como una especie de Atlántida asiática, un reino escondido entre nieves, una ciudad secreta, una biblioteca del mundo, un centro de sabiduría reservado a iniciados, un tablero geopolítico invisible. Exploradores, ocultistas y aventureros proyectaron sobre ella casi cualquier fantasía imaginable. Pero para los custodios más sobrios de la tradición, Shambhala nunca fue solo un sitio. Fue un patrón, un orden, una forma de soberanía espiritual, un territorio sí, pero inseparable de un nivel de conciencia. Quien reduce Shambhala a mapa, la pierde. Quien la reduce a símbolo, también. Y justo en esa tensión reside su fuerza. Ahora imagina lo siguiente. Imagina que los monjes no esperan que Shambhala descienda del cielo, ni que un ejército imposible aparezca entre ventiscas con trompetas doradas. Imagina algo más sutil, que Shambhala solo se manifiesta plenamente cuando el desorden del mundo alcanza cierto grado crítico, como un antídoto extremo que no actúa antes porque la humanidad todavía confunde comodidad con salud. Eso haría del fin del mundo una especie de parto forzado. No el final de la tierra,
sino el final de la ilusión bajo la cual vivimos, como si lo material bastara para sostener lo humano. ¿Y qué papel juega Kailasa en todo eso? El de un recordatorio mineral, el de una aguja clavada en el mapa para no dejar que olvidemos dónde estaba el centro. Un centro no político, no económico, no mediático, un centro vertical. Y eso es justamente lo que una era decadente no soporta. Lo vertical irrita al mundo horizontal, porque le recuerda que no todo deseo merece obediencia, que no toda capacidad técnica equivale a derecho, que no toda expansión es crecimiento. Kailasa no predica. Kailasa incomoda. Su sola existencia contradice la idea de que la realidad está disponible para ser usada. Hay más, mucho más, porque en las narraciones locales y monásticas aparece a veces otra pista, la del sonido. No un sonido cualquiera. El zumbido grave del viento entre paredes rocosas, el retumbar distante que algunos describen como tambores subterráneos, las vibraciones que, en ciertas noches, parecen moverse por el valle con una cadencia casi deliberada. De nuevo, la explicación racional no tarda en presentarse. Resonancias naturales, hielo, cambios térmicos, roca fracturada, corrientes de aire. Perfecto. Pero escucha el simbolismo. Montañas que hablan, tierras que emiten señales, espacios donde el mundo físico parece pronunciar sílabas antes de que la mente pueda traducirlas. Eso es exactamente lo que fascina a las tradiciones antiguas. La materia no está muerta. Está diciendo algo, aunque el hombre moderno ya no recuerde cómo oírla. Y cuando una cultura deja de escuchar la realidad, empieza a reemplazarla por ruido. Quizá ese sea uno de los secretos más amargos que saben los monjes cercanos a Kailasa sobre el fin del mundo, que no vendrá únicamente por violencia externa, sino por saturación, demasiada información y demasiado poco conocimiento, demasiada conexión y demasiado poca presencia, demasiadas opiniones y demasiado poca visión. Una mente así ya no puede recibir enseñanza, solo estímulos. Y un mundo alimentado solo por estímulos se vuelve manipulable, frenético, exhausto, incapaz de reconocer lo sagrado, incluso cuando lo rodea. Por eso muchas historias himalayas valoran tanto el retiro, la cueva, el aislamiento, la repetición del mantra, la observación paciente, la economía de palabras. No es romanticismo de montaña, es tecnología interior, una protección contra la disolución atencional. ¿Suena menos espectacular que una profecía de incendios globales? Sí. ¿Y no será precisamente por eso que resulta más creíble? Las grandes civilizaciones pueden derrumbarse no solo porque un enemigo golpea sus murallas, sino porque nadie dentro conserva suficiente claridad para sostenerlas. De pronto, el fin del mundo deja de parecer una fecha y empieza a parecer una enfermedad de la percepción colectiva. Y aún así, las tradiciones no terminan en desesperación. Ahí está la trampa más elegante de todo este sistema. Cuanto más profunda es la oscuridad descrita, más precisa se vuelve la idea de preservación. Los tesoros ocultos, los valles reservados, los linajes transmitidos en secreto, las iniciaciones dadas solo cuando el discípulo está listo, las profecías envueltas en símbolos, la negativa a tocar la cumbre, la peregrinación circular, el tiempo entendido como rueda y no como línea. Todo eso compone una misma respuesta. No se puede salvar una era degenerada con la misma mente que la produjo. Hay que atravesarla de otro modo. Y es aquí donde empiezan los rumores más extraños. Los de quienes aseguran que ciertas personas vuelven de la región de Kailasa distintas, no iluminadas como en una postal barata, distintas de una manera más sobria y más perturbadora, menos impresionables, menos convencidas de que el mundo visible es el único tablero, menos seducibles por el prestigio,
como si hubieran percibido, apenas por un segundo, que la historia humana ocurre sobre una estructura mucho más profunda y antigua. Algo así no se puede fotografiar, apenas se puede insinuar, pero deja rastro, en la voz, en la mirada, en el tipo de miedo que ya no les gobierna, porque después de cierto punto, el verdadero terror no es que el mundo termine. El verdadero terror es descubrir que ya ha empezado a terminar y que la mayoría no lo nota porque confunde movimiento con vida. Y según algunos relatos monásticos, ese es precisamente el momento en que los signos dejan de ser públicos. Se vuelven discretos, reservados, casi crueles en su sutileza. No se anuncian en el cielo con letras de fuego. Se infiltran en decisiones pequeñas, en la velocidad con que una sociedad sacrifica verdad por conveniencia, en la facilidad con que se banaliza el mal, en la transformación del ser humano en consumidor perpetuamente insatisfecho, en la pérdida de continuidad entre generaciones, en el descrédito de toda sabiduría que exija disciplina, en la risa automática frente a lo sagrado, en la incapacidad de arrodillarse ante algo que no pueda comprarse. Entonces, cuando preguntas qué saben los monjes de Kailasa sobre el fin del mundo, quizá la respuesta más honesta sea esta: saben reconocerlo antes de que sea visible para todos. No porque posean un calendario secreto, porque todavía saben qué es un centro. Y justo cuando esa idea empieza a tomar forma, aparece la pregunta que nadie quiere escuchar. Una pregunta que no apunta a la montaña, ni a Shambhala, ni a los textos ocultos, ni a los guardianes del hielo. Apunta directamente a nosotros. Si el mundo termina cuando se rompe la relación con lo real, entonces tal vez la señal decisiva no esté en el Himalaya. Tal vez esté aquí. Y lo peor es que los antiguos, al parecer, ya habían previsto incluso eso. No con pantallas, no con algoritmos, no con satélites, pero sí con una precisión incómoda, porque en la India y en el mundo tibetano existe desde hace siglos una idea obstinada. Las épocas no avanzan siempre hacia arriba, a veces descienden, se degradan, se vuelven densas, ruidosas, violentas. En la tradición hindú, eso aparece con el nombre de Kali Yuga, la edad oscura, el tiempo en que la verdad pierde peso, la codicia se vuelve norma y el poder deja de obedecer a la sabiduría. En el budismo, el lenguaje cambia, pero la intuición es parecida. Hay eras en las que la enseñanza sigue existiendo, pero cada vez menos personas son capaces de sostenerla de verdad. No porque falten libros, porque falta estructura interior. Y eso es justamente lo que convierte a Kailasa en algo más que una montaña sagrada. Lo convierte en un testigo, un observador mineral de ciclos larguísimos. Mientras reinos enteros nacieron y cayeron, mientras credos chocaron, mientras rutas comerciales se abrieron y se hundieron, esa forma blanca siguió ahí, inmóvil, casi insolente. No participa del drama humano, pero tampoco parece ignorarlo. Es como si la montaña dijera: ustedes creen vivir en la historia, pero apenas están pasando por una de sus estaciones. Esa mirada cambia por completo el concepto de fin del mundo. Ya no es una fecha encerrada en un calendario cósmico. Es una curva, un proceso de desgaste, una inversión de valores. Primero se normaliza la mentira, después se ridiculiza la disciplina, más tarde se llama libertad a la dependencia, luego se presenta el ruido como conocimiento, y por último se convierte la ausencia de alma en una virtud de eficiencia. Cuando el proceso termina, la sociedad sigue en pie, sí, pero ya no sabe distinguir entre lo que la nutre y lo que la consume. Los monjes, los lamas, los ermitaños de la órbita cultural de Kailasa no siempre expresan esto en términos políticos. Lo hacen con otra lengua. Hablan de pérdida de mérito, de oscurecimiento de la mente, de ruptura entre acción y consecuencia, de seres humanos cada vez más dominados por impulsos inmediatos.
parece metafísico. En realidad es brutalmente concreto, porque una civilización puede soportar inviernos, terremotos, invasiones y hambrunas. Lo que no soporta mucho tiempo es una masa creciente de individuos incapaces de gobernarse a sí mismos. Y aquí aparece una idea que da escalofríos. Quizá el apocalipsis más peligroso no sea el de la destrucción, sino el de la inversión. Cuando lo bajo ocupa el lugar de lo alto. Cuando lo vulgar dicta el gusto. Cuando el cinismo desplaza a la inteligencia. Cuando lo sagrado es tolerado solo si entretiene. Cuando incluso la rebeldía ha sido convertida en producto. En ese punto, el mal ya no necesita imponerse con violencia abierta. Le basta con reordenar la escala de prestigio. Le basta con lograr que millones de personas deseen activamente lo que las vacía. Y los antiguos intuían ese mecanismo. Por eso, tantos textos tradicionales insisten en el control de la atención. Parece una recomendación modesta, casi pequeña, pero no lo es. Quien controla tu atención altera tu realidad. Quien ocupa tu interior decide qué mundo percibes. Si una cultura entera pierde soberanía sobre su atención, entonces el final ya ha comenzado, aunque los edificios sigan en pie. Y, de repente, los viejos ejercicios de respiración, recitación y silencio dejan de parecer excentricidades monásticas. Se convierten en formas de resistencia contra la disolución. Ahora bien, si todo esto fuera solo filosofía, bastaría con admirarlo y seguir de largo. Pero alrededor de Kailasa hay algo que empuja la historia hacia terrenos más extraños. Una cadena de relatos sobre objetos, huellas y hallazgos que nunca terminan de encajar del todo en la lectura racional más cómoda. Algunos son seguramente errores, exageraciones, malas interpretaciones, piezas de folclore. Otros siguen siendo incómodos porque, aun cuando tengan una explicación convencional, la atmósfera que los rodea les da una potencia casi ritual. Piensa, por ejemplo, en las cuevas del Himalaya y del Tíbet occidental. Algunas han conservado manuscritos, pinturas, santuarios escondidos y restos de antiguos asentamientos en lugares donde uno juraría que no podía sostenerse vida humana durante mucho tiempo. Hay complejos en altura, cámaras selladas, espacios de retiro donde durante generaciones alguien copió, protegió o transmitió conocimiento mientras el exterior cambiaba de dueño una y otra vez. ¿Qué guardaban exactamente? A veces doctrinas, a veces liturgias, a veces instrucciones de práctica y a veces algo mucho más valioso, continuidad. En tiempos de fractura, la continuidad ya es un tesoro. Pero también existen rumores de otro tipo, de huellas imposibles en nieve virgen, de figuras vistas a distancia demasiado grande para distinguirlas con precisión, moviéndose entre laderas donde ningún peregrino debería estar, de luces extrañas en pasos altos, interpretadas por unos como fenómenos atmosféricos y por otros como señales, de sonidos que parecen venir del interior de la roca, de animales que aparecen y desaparecen con una inteligencia casi humana. El imaginario del abominable hombre de las nieves creció lejos de allí hasta volverse caricatura global, pero en su origen hay algo más serio: la convicción de que las zonas liminales de la Tierra no están vacías, no en el sentido banal de hay fauna, en el sentido de que lo salvaje aún conserva formas de presencia que no aceptan fácilmente nuestra taxonomía. ¿Existen de verdad esos seres? Esa no es la pregunta más fértil. La pregunta interesante es por qué reaparecen precisamente en regiones asociadas con centros sagrados, fronteras espirituales y territorios donde la percepción humana es puesta al límite. Tal vez esas criaturas, reales o simbólicas, cumplan la misma función que los guardianes de los que hablábamos antes. Recordarle al intruso que no todo espacio fue hecho para ser traducido al lenguaje del dominio, que aún quedan regiones
donde el misterio no es una carencia temporal de datos, sino una propiedad estructural del lugar. Y eso enlaza con otra sospecha antigua, la de que ciertas montañas no son solo accidentes geológicos, sino máquinas simbólicas. No máquinas metálicas, claro. Máquinas en el sentido ritual. Dispositivos naturales capaces de ordenar el espacio, el tiempo y la conciencia. Kailasa, con su forma singular, sus caras marcadas como si hubieran sido trazadas a propósito, su aislamiento visual y su posición en una región de nacientes fluviales, parece diseñada para activar esa imaginación. El escéptico dirá que el cerebro humano proyecta patrones, y tendrá razón, hasta cierto punto. Pero el dato realmente fascinante es que civilizaciones enteras proyectan patrones muy similares sobre determinados lugares. No sobre cualquier colina, sobre unas pocas montañas elegidas por algo que aún no sabemos explicar del todo. Quizá porque la geografía también piensa. No como pensamos nosotros, claro. No con frases ni argumentos, pero sí con formas que moldean conducta, símbolos y memoria colectiva. Una cordillera no es neutral. Un desierto no es neutral. Una isla volcánica no es neutral. Y Kailasa menos que ninguna. Durante siglos ha obligado a quienes se le acercan a responder una pregunta silenciosa. ¿Vienes a tomar o vienes a escuchar? Casi toda la modernidad responde lo primero. Y ahí, precisamente, falla. Por eso el fin del mundo, desde esta perspectiva, no ocurriría solo cuando el clima colapse, cuando los mares avancen o cuando las armas superen toda capacidad de contención. Ocurriría también cuando el ser humano ya no pudiera relacionarse con nada sin traducirlo a utilidad. En ese instante, una montaña deja de ser altar y pasa a ser recurso, marca, desafío deportivo, destino, imagen, mercancía. Y cuando todo se convierte en objeto de uso, el mundo sigue existiendo físicamente, sí, pero ha sido ontológicamente degradado. Ya no vivimos en una creación, vivimos en un inventario. Los monjes de la órbita de Kailasa tal vez no usen esa expresión, pero intuyen esa degradación con una claridad feroz. Saben que cada vez que un símbolo es vaciado de experiencia y convertido en decoración, algo del mundo se vuelve más opaco. Saben que cada vez que lo sagrado es explotado sin reverencia, la mente pierde capacidad de resonancia. Saben que cuando una persona se aproxima a un lugar santo buscando solo intensidad emocional o prestigio narrativo, sale con menos de lo que entró. Es casi una ley secreta. Quien usa el misterio para aumentar el ego, regresa más vacío. Y sin embargo, aquí aparece el giro inesperado. Porque no todas las tradiciones sobre el fin apuntan a destrucción progresiva. Algunas apuntan a revelación repentina. En ciertos relatos, cuando la degradación alcanza su máximo, lo oculto deja de ocultarse. No para todos, claro. Nunca para todos. Pero sí para quienes conservaron alguna forma de orientación interior. Como si el mundo hubiera estado cubierto por un velo, y en el peor momento, ese velo se rasgara no por mejora general, sino por presión extrema. La oscuridad empuja al umbral de una visión nueva. Es una idea casi insoportable, porque sugiere que el deterioro y la revelación pueden crecer al mismo tiempo, que mientras una parte de la humanidad se vuelve más manipulable, otra podría estar acercándose a una lucidez impensable en épocas más cómodas. Ese sería el verdadero secreto operativo de lugares como Kailasa, no anunciar el desastre, sino preparar ojos capaces de seguir viendo durante él. ¿Y cómo se prepara una mirada así? No acumulando información, no obsesionándose con teorías cada vez más extravagantes, no persiguiendo cada rumor de túneles subterráneos, bibliotecas ocultas o linajes invisibles como si fueran cromos coleccionables para el ego espiritual. Se prepara reduciendo ruido,
haciendo más exacta la percepción, volviendo más simple la vida interior, entrenando una forma de firmeza que no depende de la aprobación ajena. Por eso tantos maestros de montaña parecen decepcionantes para el imaginario moderno. No entregan fuegos artificiales, entregan disciplina. Y la disciplina nunca parece emocionante hasta que todo alrededor empieza a derrumbarse. Entonces entendemos algo más. El conocimiento del fin que custodian estos círculos no es principalmente predictivo. Es diagnóstico. No te dicen, tal día ocurrirá tal cosa. Te enseñan a reconocer el tipo de mundo en el que ya estás viviendo. Te obligan a admitir que quizá la enfermedad no viene en camino. Quizá ya está dentro del cuerpo colectivo. Quizá el proceso avanzado se disfraza de normalidad porque ha capturado el lenguaje mismo con el que intentamos describirlo. Y allí entran los hallazgos controvertidos de otro orden. No objetos, sino coincidencias. Los paralelos entre antiguas descripciones de decadencia y rasgos evidentes del presente. Líderes sin profundidad, masas hiperestimuladas, culto a la velocidad, erosión de vínculos, espiritualidad reducida a consumo emocional, sustitución de sabiduría por opinión inmediata, incapacidad creciente para sostener dolor, espera constante de entretenimiento. No hace falta exagerar para sentir el golpe. Parece menos una fantasía religiosa que una autopsia adelantada. Quizá por eso, ciertas tradiciones insisten en que los últimos tiempos estarán marcados por falsos guías. Personas carismáticas, seductoras, hábiles para usar el lenguaje del bien mientras sirven a otra cosa. No siempre tiranos obvios. A veces figuras encantadoras, incluso compasivas en apariencia. El verdadero peligro de una época degenerada no es solo la brutalidad visible, es la falsificación de la luz, la aparición de imitaciones convincentes de sabiduría, paz, libertad o progreso. Y una humanidad sin discernimiento cae en ellas con gratitud. Ese sí es un escenario apocalíptico de alta precisión. Frente a eso, Kailasa funciona como criterio, no como refugio turístico del alma, un criterio brutal. Todo lo accesorio se desprende allí. El cuerpo se agota, la mente se acelera o se rompe. El paisaje reduce al peregrino a su escala real. Nadie impresiona a la montaña. Nadie negocia con ella. Nadie compra un atajo. Y quizá esa sea una de las razones más profundas por las que sigue siendo temida y venerada. Porque representa una forma de verdad que no puede ser editada. Ahora imagina este contraste. Abajo, el mundo entero compitiendo por atención, rendimiento, imagen, control. Arriba, una montaña cuyo mensaje esencial es que no subirás, que girarás alrededor, que aceptarás el límite, que aprenderás a rodear en vez de poseer. ¿No te parece casi una corrección total del modelo civilizatorio dominante? Tal vez por eso la tradición la protege con tanto celo. Porque si el hombre moderno entendiera de verdad lo que simboliza Kailasa, tendría que replantearse no una excursión, sino su definición completa de éxito. Y ahí asoma una conclusión más dura todavía. Puede que los monjes no teman tanto el final del mundo como el final del hombre capaz de comprender el mundo. Esa sería la catástrofe mayor, no la extinción biológica, la extinción de la profundidad, la desaparición del tipo humano que todavía puede reconocer una verdad sin convertirla inmediatamente en mercancía, eslogan o identidad vistosa. Si ese tipo humano desaparece, entonces sí, el mundo, en el sentido más elevado, habrá terminado aunque las ciudades sigan iluminadas. Por eso las antiguas montañas guardan sus secretos tan mal y tan bien al mismo tiempo. Tan mal, porque todo está a la vista. El silencio, el límite, la altura, la forma, la prohibición, la peregrinación, la rueda, el cansancio, el centro. También, porque casi nadie quiere entender lo que eso exige.
Preferimos una profecía brillante antes que una exigencia interior. Preferimos que el fin venga de fuera, un cometa, un monstruo, una guerra final, cualquier cosa menos aceptar que la grieta decisiva quizá atraviesa ya nuestra manera de vivir. Y justo cuando esa sospecha empieza a volverse insoportable, aparecen las historias más delicadas y más peligrosas de todas, las de quienes dicen que, en ciertas condiciones, alrededor de Kailasa no solo se intuye el final, se intuye también quienes no pertenecen enteramente a este tiempo, no necesariamente porque vengan del futuro. Esa sería la lectura fácil, la de novela barata, la de convertir un misterio espiritual en una historia de viajeros temporales con túnicas. No, la sospecha es mucho más fina. Hay personas que parecen vivir en el mismo calendario que todos, pero responder a otra ley. Caminan entre nosotros, comen, envejecen, enferman, guardan silencio, y sin embargo transmiten la impresión de estar menos atrapadas por el miedo, por la urgencia, por la necesidad de poseer, como si su centro no dependiera del ruido general. En la esfera cultural del Tíbet y del Himalaya, esa diferencia no siempre se describe como rareza psicológica. A veces se la entiende como madurez espiritual, otras veces como realización, y en algunas narraciones más extremas, como señal de que ciertos seres han atravesado una frontera invisible y han regresado sin romperse. Ahí aparecen los ermitaños de altura, los yogis de cueva, los practicantes que pasan años enteros en retiro, no para huir del mundo, sino para someter la mente a una prueba radical. A ojos modernos, eso roza lo incomprensible. ¿Quién se aparta del espectáculo, del mercado, del reconocimiento, de la conversación interminable, para sentarse frente a una pared de roca, respirar y mirar directamente el caos interior? Casi nadie. Por eso justamente esas figuras resultan tan perturbadoras, porque encarnan una pregunta que preferimos evitar. ¿Y si el ser humano no ha sido diseñado para vivir saturado de estímulos, sino para atravesar el silencio hasta escuchar algo más profundo? Desde fuera, podrías pensar que ese retiro no sirve para nada práctico, que no alimenta, no construye, no resuelve. Pero esa objeción parte de un error gigantesco: confundir utilidad inmediata con valor real. Las tradiciones de Kailasa y de los linajes himalayos asumen otra cosa. Asumen que una sola conciencia correctamente entrenada puede sostener una cantidad incalculable de orden invisible. No en el sentido mágico de mover montañas con la mirada, en un sentido más serio. Una mente no dominada por avidez ni pánico introduce estabilidad en un mundo que enferma precisamente por exceso de avidez y pánico. Suena pequeño, y sin embargo, casi toda civilización depende de núcleos interiores de ese tipo, aunque ya no sepa nombrarlos. Por eso algunas leyendas hablan de protectores ocultos, no ejércitos visibles, no gobiernos secretos, protectores en el sentido más extraño del término, seres que preservan líneas de transmisión, lugares de poder, enseñanzas decisivas, hasta que el mundo vuelva a ser capaz de recibirlas. A veces la tradición los imagina como sabios escondidos, a veces como reyes de Shambhala, a veces como siddhas, realizados, dakinis o guardianes airados, a veces, simplemente, como hombres y mujeres que pasan desapercibidos porque su función no es impresionar, sino mantener encendida una llama. Y aquí llegamos al giro más inquietante de todos. Tal vez el conocimiento sobre el fin del mundo no esté concentrado en un documento, ni en una profecía lineal, ni en una fecha exacta guardada bajo piedra. Tal vez esté distribuido en personas, en tipos humanos, en formas de presencia que sobreviven como cápsulas de otra posibilidad. Eso explicaría por qué tantas tradiciones enfatizan el linaje más que el libro. El libro puede copiarse, quemarse, malinterpretarse,
comercializarse. Una presencia viva no, o mejor dicho, sí puede ser ignorada, pero no falsificada con tanta facilidad. Un texto te informa. Un ser transformado te descoloca. Quizá por eso, alrededor de Kailasa, la idea de saber nunca ha sido puramente intelectual. No se trata solo de conocer una doctrina sobre el final de una era. Se trata de volverse el tipo de persona que puede atravesar esa era sin entregarse a ella. Ahí está el verdadero secreto. No cómo evitar el colapso externo a toda costa, sino cómo no convertirte tú mismo en material del colapso. Cómo no ser absorbido por la lógica que destruye. Cómo conservar algo incorruptible cuando todo alrededor te invita a venderlo por comodidad, prestigio o miedo. Y justo aquí reaparece una figura casi olvidada por la imaginación popular, el corredor del viento. En relatos tibetanos y en testimonios de viajeros como Alexandra David Neel, aparece la imagen del Lung Gompa, un practicante capaz de recorrer enormes distancias en estado de concentración extrema, con un movimiento que parecía casi antinatural a quien lo observaba desde lejos. ¿Era levitación? Probablemente no en el sentido fantástico que muchos querrían. ¿Era un dominio extraordinario del cuerpo y la respiración dentro de un estado alterado de conciencia? Eso resulta más plausible. ¿Y por qué importa? Porque muestra una idea central de todo este universo. Cuando la mente deja de dispersarse, el cuerpo mismo obedece leyes que la persona ordinaria ni sospecha. Y si eso vale para el movimiento, imagina lo que podría valer para el miedo, el dolor, la atención o la resistencia al caos colectivo. Entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no es solo qué saben los monjes de Kailasa sobre el fin del mundo, es qué saben sobre el ser humano que nosotros hemos olvidado. ¿Qué capacidades se atrofian en una civilización hiperconectada? ¿Qué facultades mueren cuando el silencio se vuelve insoportable? ¿Qué comprensión del tiempo perdemos cuando vivimos atrapados en reacción constante? Porque quizá el apocalipsis no sea únicamente la ruina del mundo. Quizá sea también la amputación progresiva de nuestras capacidades más altas. Eso daría sentido a una paradoja enorme. Cuanto más sofisticada se vuelve una sociedad, más primitiva puede volverse interiormente, más dependiente, más dispersa, más incapaz de soportar frustración, espera, vacío, misterio. Con cada nueva herramienta ganamos alcance, pero no necesariamente profundidad, y una humanidad con mucho alcance y poca profundidad es peligrosísima. Tiene manos de gigante y sistema nervioso de niño. Puede alterar continentes y al mismo tiempo no gobernar su propia ira. Puede modelar genes y no entender el deseo. Puede hablar de universo y no saber estar a solas una hora consigo misma. Eso sí parece una profecía cumplida. Los custodios de tradiciones como Kalachakra intuían algo parecido, aunque en otro vocabulario. Sabían que el tiempo externo y el tiempo interno no siempre marchan juntos. Puedes vivir en una época tecnológicamente avanzada y espiritualmente famélica. Puedes tener abundancia de información y hambre de sentido. Puedes disponer de libertad de movimiento y carecer por completo de dirección. En ese desequilibrio nace una forma muy particular de final, el de una cultura que ya no recuerda qué hacer con su libertad. Por eso, el fin del mundo, visto desde Kailasa, quizá no sea un punto. Es una prueba de clasificación, una gran separación silenciosa entre quienes serán tragados por la velocidad y quienes todavía sabrán detenerse, entre quienes necesitarán cada vez más ruido para no derrumbarse y quienes habrán aprendido a escuchar debajo del ruido, entre quienes buscarán salvación en el control absoluto del exterior y quienes comprenderán que ninguna fortaleza material bastará si la mente ya ha sido invadida. Y aquí conviene tocar una idea que incomoda tanto a escépticos como a creyentes ingenuos, la de que algunas profecías
se cumplen precisamente porque se leen mal. Cuando la gente oye fin del mundo, imagina destrucción total o espectáculo cósmico. Entonces se distrae esperando señales grandiosas y mientras tanto no ve que el verdadero proceso avanza por vías menos teatrales: normalización de la mentira, pérdida de criterio, reemplazo de sabiduría por entretenimiento, erosión de la relación con lo sagrado, mercantilización de todo, incapacidad para sostener comunidad real. El error de lectura se vuelve parte del mecanismo. Esperamos dragones y no advertimos que el incendio ya está en la biblioteca. Por eso las tradiciones serias raramente entregan profecías desnudas. Las envuelven, las codifican, las mezclan con símbolos, linajes, exigencias de práctica, no para ocultarlas por capricho elitista, sino porque saben que una verdad mal recibida se convierte en superstición o en espectáculo, y ambas cosas terminan fortaleciendo justo aquello que querían combatir. Un público excitado por el apocalipsis, pero incapaz de transformar su vida, no es un público despierto. Es solo un mercado más. Tal vez esa sea una de las razones por las que Kailasa nunca se ofrece del todo. Siempre guarda distancia. Siempre se reserva algo. Siempre obliga a rodearla. Su enseñanza no entra por asalto. Hay que merecer la forma de verla. No en el sentido moralista de una lista de méritos, en el sentido existencial de volverse suficientemente fino para que el lugar te diga algo más que «qué bonito paisaje». Hay montañas que se suben, Kailasa te mide, y lo hace sin una sola palabra. Ahora imagina el momento final de una era, no como explosión, sino como revelación de peso. Todo lo superficial empieza a caer. Instituciones que parecían eternas muestran su hueco. Figuras admiradas revelan su miseria. Sistemas enteros, sostenidos por fe prestada, se agrietan. Y en medio de eso, ciertos seres permanecen extrañamente sobrios. No porque sepan todos los datos, porque reconocen el patrón. Ya lo habían estudiado en su propia mente. Ya habían visto miniaturas del apocalipsis en el laboratorio del silencio. Deseo que arrasa, miedo que deforma, ego que inventa mundos falsos para sostenerse. Quien ha contemplado eso por dentro no se sorprende tanto al verlo escalar a nivel civilizatorio. Ese podría ser el conocimiento más profundo de los monjes de Kailasa sobre el fin del mundo, que toda caída colectiva ya existía en semilla dentro del individuo, que las guerras exteriores tienen prólogos interiores, que los imperios caen, sí, pero antes cae la capacidad de discernimiento, que las sociedades se pudren, sí, pero antes se acostumbra el alma a lo inaceptable, y que, por la misma lógica, toda renovación real también empieza antes de hacerse visible. Empieza en un tipo humano que aún no ha cedido. Eso vuelve a Shambhala todavía más desconcertante. Tal vez no haya que imaginarla solo como reino escondido, ni siquiera solo como símbolo espiritual. Tal vez sea una forma de organización de la conciencia humana que aparece cada vez que un grupo de seres conserva ley interior en medio del caos. Un reino, sí, pero portátil, no dependiente del mapa, aunque pueda expresarse en lugares, no limitado al mito, aunque el mito lo proteja. Si eso es cierto, entonces el fin del mundo no anula la esperanza, la selecciona, la vuelve más exigente, menos sentimental, más nítida, y por eso las historias más valiosas no terminan en desastre, terminan en responsabilidad, porque una vez que entiendes todo esto, ya no puedes seguir preguntando ¿cuándo llegará el final?, como si fueras un espectador sentado en la última fila. La pregunta real se vuelve insoportable. ¿De qué lado de la era estoy viviendo ya? ¿Estoy alimentando el ruido o la claridad, la codicia o la medida, la distracción o la presencia, la falsificación o la verdad?
¿Estoy ayudando a que el mundo se cierre o a que aún conserve una puerta? Eso es exactamente lo que vuelve tan difíciles de escuchar a estas tradiciones. No nos ofrecen entretenimiento metafísico, nos devuelven a nosotros mismos. Nos dicen que la profecía también ocurre en el modo en que miras, compras, hablas, deseas, mientes, perdonas, callas, obedeces, resistes. Te guste o no, tú también eres un campo de batalla del fin de una era. Y sin embargo, no hay que terminar en desesperación. Esa sería la lectura más pobre, la más perezosa, la más predecible. El corazón de todas estas enseñanzas no es el miedo, sino la lucidez. No dicen que todo está perdido. Dicen algo más exigente, que lo que merece salvarse no podrá salvarse con las herramientas que nos trajeron hasta aquí. Habrá que recuperar sobriedad, disciplina, reverencia, atención, capacidad de límite. Habrá que aprender otra vez a girar alrededor de lo sagrado en lugar de querer conquistarlo. Habrá que recordar que no todo lo real se compra, no todo lo importante se explica, no todo lo valioso se exhibe. Tal vez por eso Kailasa sigue ahí, blanca, inmóvil, inaccesible, como una frase que la humanidad todavía no termina de entender. No necesita bajar del cielo ni abrirse para revelar una ciudad de cristal. Ya está diciendo todo lo necesario. Está diciendo que existe un centro que no se negocia. Está diciendo que el tiempo no es una línea triunfal, sino una rueda capaz de elevar y de triturar. Está diciendo que el hombre que solo sabe tomar acabará destruyendo incluso lo que ama. Está diciendo que aún queda una posibilidad, pero no para quien llegue exigiendo respuestas fáciles, solo para quien esté dispuesto a cambiar de forma. Y quizá ese sea el último secreto, que el fin del mundo no es, en el fondo, una pregunta sobre la tierra. Es una pregunta sobre el alma humana. Si el alma se vacía, cualquier época se vuelve terminal. Si el alma recuerda, incluso la noche más larga puede convertirse en umbral. Así que, cuando vuelvas a oír hablar de monjes de Kailasa, de Shambhala, de profecías escondidas entre nieve y piedra, no te apresures a preguntar si conocen una fecha. Pregunta otra cosa. Pregunta qué vieron en el ser humano para custodiar con tanto celo ciertos lugares, ciertos silencios y ciertas enseñanzas. Pregunta por qué una montaña tuvo que convertirse en advertencia. Pregunta por qué el final, una y otra vez, se parece menos a una explosión y más a un olvido. Y sobre todo, pregúntate qué parte de ese olvido ya vive entre nosotros. Porque tal vez el verdadero misterio de Kailasa no sea que oculte el fin del mundo. Tal vez el verdadero misterio sea que todavía conserve una puerta para quienes no quieran terminar con él. Gracias por quedarte hasta el final. Si este viaje te hizo mirar el mundo con otros ojos, déjalo en los comentarios. Me interesa saber qué parte te inquietó más. La montaña, la profecía o la idea de que el final empieza dentro de nosotros. Suscríbete si quieres seguir explorando misterios antiguos, símbolos olvidados y las preguntas que la historia moderna prefiere no hacerse. Cuídate mucho, y la próxima vez que escuches el viento, escucha mejor. A veces, lo más importante no grita.